Acá otro guadalcito grande. Vamos. Manubrio. Sueltito. Primera. Y para adelante. Ahora es cuando me gustaría que no sea invierno, que haga calor. Trato de ser lo menos arriesgado posible. Gente querida, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que ustedes estén mirando este video. Lo importante es que ustedes estén mirando este video. Gracias por eso. Les cuento que estoy en una mañana fría de invierno. Estoy en Catamarca, Argentina, ustedes ya lo saben. En realidad no tienen por qué saberlo, así que les cuento. Estoy en Catamarca, Argentina, en una fría mañana de invierno. Recién en la ruta se me endurecieron los dedos. Tengo una... Esto no significa que esté roto el guante, ¿eh? Esto es tecnología, esto es filtración de aire para el verano. Pasa que no me confundí, me puse los guantes de verano y no los de invierno. Esto no es que esté roto el guante. Miren qué hermoso lugar. Estamos llegando a la localidad de Concepción, en Catamarca. Yo estimo que ahora deben estar haciendo no más de 10 grados, ¿eh? Estamos para mí, entre 8 y 10 grados. Quizá detenidos, parados, caminando, se sienta un poco menos, pero en la ruta, la verdad que el frío pega. Pero a quienes nos gusta rutear, salir, dar vueltas, no nos detiene ni el frío, ni el calor, ni nada, ni la lluvia, ni nada. Así que les propongo una pequeña salida. Estuve investigando un caminito que vi por el Google, ahí por el satélite. Quiero ver a dónde me lleva ese camino, cómo está ese camino. Y de paso, traje algo para picar, porque sinceramente este canal, a pesar de ser como título motovlog, debería ser motococina vlog. La propuesta está hecha. Los invito a conocer otro sector más de Catamarca, departamento Capayán, Concepción. A ver qué sale de esto. Gracias. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hacía bastante que no usaba la moto. Tenía muchas ganas de volver a las rutas, aunque sea por 1 o 2 días o 3 días. Fiel a mi estilo, fiel a mi estilo. Vengo cargado con todo, llevo muchísimo peso. Está pesada la amarilla, está pesado el canario. Pero bueno, no voy a cambiar ahora de viejo, ¿no? En esta comuna que estamos pasando casualmente ahora, que es la comuna de San Pablo, se caracteriza por tener una iglesia muy hermosa, muy bonita, muy hermosa. Creo que en breve la vamos a estar pasando y les voy a dejar unas imágenes, porque no tengo ganas de parar ahora, pero les voy a dejar unas imágenes que hice de esta iglesia hace no mucho tiempo. Así que cuando pasemos frente a la iglesia les voy a compartir esas imágenes. Miren, allí comienzan a verse las primeras imágenes de esta hermosa iglesia que les contaba. Tiene una cúpula imponente, para la zona, para el lugar donde estamos, con muy poquita población, tener esa semejante iglesia. Muy linda. También, como podrán ir observando, este ha sido un invierno muy extremadamente seco en la provincia de Catamarca. Entonces está todo muy seco. El riesgo de incendios es realmente muy alto.
Yo traje algo para comer, además hace mucho frío, así que una fogata voy a tener que hacer. Pero estuve viendo en las imágenes y si todo sale según lo que yo vi en las imágenes, voy a tratar de acampar cerca del río. Vi un río que no debe estar muy caudaloso por las sequías que le estoy comentando, pero que algo de agua debe traer. Entonces voy a tratar de acampar cerquita de ese río y hacer la fogata o el fueguito también bien pegado al río, por cualquier inconveniente poder apagar rápidamente el fuego. Realmente es un riesgo de incendio muy alto, está muy seco todo. Esta zona comúnmente es muy verde, muy bonita, ahora también es muy bonita, pero está muy seca. Bueno, como les contaba, sinceramente no tengo ni idea a dónde voy. Sí descubrí este camino, investigando un poquito, mirando por el Google. Sé que hay un camping grande, y pasando el camping, el camino continúa y se mete en medio de los cerros. Y el camino va en una parte como acompañando al río. Mira, Summer Disco, discoteca. Ah, bueno. Me equivoqué de día, tendría que haber venido un sábado. Me saqué los guantes para manipular más fácil las cámaras y estoy teniendo mucho frío. Me parece que voy a volver a ponerme los guantes porque está muy frío. Se terminó el asfalto y comienza el ripio. ¿Dónde voy? ¿Cuántos kilómetros son? No tengo, como les vuelvo a decir, ni idea. Camino, le metemos y veamos con qué nos encontramos. Adelante. Miren qué lindo camping. Esto en verano se debe llenar, me imagino. Las mesitas. Unos piletones ahí. Miren, 2, 3 piletas, obviamente vacías, porque estamos en invierno. Camping, qué lindo lugar, ¿eh? Lindo lugar. Cubiertas muy infladas, debería detenerme un ratito y sacarle un poquito de aire, porque está rebotando mucho la moto, está muy pesada. Y está rebotando mucho, así que efectivamente voy a detenerme un ratito, un poquito más adelante, así puedo poner la pata de cabra. Ahí está, ahí creo que entra bien, perfecto. Y voy a sacarle un poquito de presión a las cubiertas porque están muy duras. Cuántos lindos caminos que tiene Catamarca para recorrer, caminos que, como ven, no hay nadie. La moto que pase por aquí tiene que tener cubre cárter. Están golpeando las piedras muy fuerte debajo de la moto, así que es indispensable el cubre cárter. Acá otro guadalcito grande, vamos, manubrio, sueltito, primera y para adelante. ¿Cómo hace falta agua en esta zona, por favor? Esta tierra sí es el terror de las cámaras, de la electrónica. Acá está fulero, ¿ven? Porque uno no sabe si hay alguna piedra filosa enterradita en el guadal y ahí se pone peligroso. Pero, como siempre hago yo, el objetivo es llegar, el objetivo es pasar el día, pasar el momento, no es hacerse el gran motociclista. Así que con precaución, despacio, frenamos, miramos, si vemos que el camino se pone muy feo,
freno, me bajo de la moto, lo analizo, lo veo. Me detuve un segundo y me bajo de la moto, porque si bien está todo seco, fíjense qué lindo paisaje, ¿no? Y allá al fondo, por eso me detuve, estoy viendo unas plantas que, fíjense, están como queriendo florecer. Miren el color que tienen. Y aquí hay un campo que está arado y que tiene unas pequeñas... no recuerdo el nombre, cuando le hacen pasar un poquito el agua para riego. No sé qué habrán sembrado aquí, pero la verdad que el lugar está siendo muy lindo, ¿no? Un paisaje típico de invierno. Este es el paisaje típico de invierno, por lo menos en Catamarca, creo que en todas partes, ¿no? Mucha tierra. Las catas, las loritas, se dicen cata aquí en Catamarca, escúchenlas. No, pero ahí me cambiaron. Esas se llaman, creo, charatas, así les dicen. Son como diría unos pájaros grandes que parecen gallinas. Tienen un sonido, un cantar realmente feo. Es para... No. Iba a decir es para una gomera y... pero no hay que matar. Hay que cuidar la naturaleza. Uy, pero miren esta parte, me está sorprendiendo. ¿Qué es esto? Parece una especie de camping, ¿no? Miren qué lindo. Sí, ahí veo baños. Allá debe estar el río. Todas las parcelas para acampar. Me sorprendió esto, ¿eh? Voy a parar un segundo a verlo bien. A ver, por acá. No, qué lindo, che. Miren, esto está verde y está todo muy seco. Imagínense esto con agua, con lluvia. Se debe poner una canchita, una mini cancha de golf o de fútbol. Lindo, ¿no? Camping, mira, allá debe ser una especie como de clubhouse. Para comer, por si llueve. Aquí deben las carpas, ubicar las carpas. Y ahí deben ser los baños, esos dos del medio. Y se escucha el sonido del río, que debe estar aquí nomás. Y acá debe estar el río. Sí, señor. A ver cómo está, se lo ve bajito. Voy a estacionar acá. Y voy a ver si se lo puede cruzar sin dificultad. Está hondo en el medio. Y tiene muchas piedras grandes sueltas. Tengo que analizarlo mejor, me parece. Ahora es cuando me gustaría que no sea invierno, que haga calor. Pero no hace calor. Hace mucho frío. Estuve viendo y como ustedes me conocen, los que ven el canal, no soy arriesgado. Trato de ser lo menos arriesgado posible. No está muy profundo, pero hay muchas piedras, las cuales imagino deben estar flojas. Entonces por acá creo que está un poco mejor, pero hay dos piedras muy grandes que me hacen dudar. Voy a ver si puedo correr esas dos piedras grandes. Si puedo, por acá está mucho más sencillo para cruzar. Me voy a mojar las zapatillas y quizás también las manos. Por eso voy a sacarme también la campera de la moto.
y tratar de que la ropa no se moje, solo las zapatillas. Seguramente muchos de ustedes que están viendo el video pensarán que quizá este arroyo, este río, no es muy difícil de cruzarlo, digamos, de una. Bueno, hay varios factores que hacen que yo haga todo este tipo de movimientos. Principalmente, tengo mucha precaución porque estoy en un lugar alejado, estaré a unos 9 kilómetros de la casa más cercana, estoy solo, con una moto muy pesada, y no tengo ganas de correr ningún tipo de riesgo. La idea de este canal, la idea de mis viajes es pasar buenos momentos. Y principalmente, créanme, que me entretengo mucho, me divierto mucho haciendo todas estas tomas y estos movimientos. Como lo dije anteriormente en una de las partes del video, suelo ser bastante precavido. Suscríbete al canal Majua Motovlog. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever go.